tal, chicos? Bienvenidos a una clase más aquí en Cuenta para Todos. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Pagos provisionales. Obviamente vamos a tocar un poquito de la obligación en la declaración anual, pero nos vamos a concentrar específicamente en el tema de los pagos provisionales, hacer mención de las obligaciones en la declaración anual y, por supuesto, si tienen alguna duda sobre deducciones personales, lo vamos a poder tocar a grosso modo. Si quieren ver una clase específica de deducciones personales, aquí en YouTube tenemos clase de deducciones personales que está dedicada exclusivamente a eso, entonces les puede servir para complementar también este curso, la clase de deducciones personales, ¿sale? Ok, vamos empezando. ¿Por qué siempre cuando empiezo a dar una clase les menciono el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Porque precisamente es lo que estamos analizando el día de hoy. Impuesto sobre la renta, obligación de pagos provisionales de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, pues porque hay que saber de dónde viene la obligación, porque en muchas ocasiones nos vamos directamente al 90 y tantos, que es donde empieza el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, pero el artículo 1 te dice mucho sobre el tema de las obligaciones que tienen, porque el que dice quiero darme de alta está aquí, pero hay un chorro de personas más que probablemente tuvieran la obligación también de presentar impuestos en materia de impuestos sobre la renta y no lo saben, entonces vamos viendo de pasadita rápido el artículo número 1. ¿Qué dice el artículo número 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿Quiénes son los sujetos obligados a pagar precisamente este impuesto? ¿Sale? Que son personas físicas y morales que sean residentes en México, que teniendo una residencia en el extranjero tengan un establecimiento permanente en nuestro país, por ende los ingresos que se atribuyan a este establecimiento permanente van a tener la obligación de pagar impuestos, y si tienen también una fuente de riqueza en nuestro país, aunque no sean residentes. Si yo ahorita me pongo a explicarles qué es residencia, qué es un establecimiento permanente y qué es una fuente de riqueza, nos tardaríamos seguramente unas 3-4 horas, porque es un tema de estudio bastante interesante que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que es el tema de los impuestos internacionales, que si a alguno de ustedes le gusta mucho los impuestos, explore un poquito el tema de impuestos internacionales, se va a enamorar muchísimo más de esta área, pero a grosso modo el artículo 1 es el que nos da el preámbulo de quiénes son los sujetos obligados, y normalmente nosotros estamos enfocados en los residentes en el país, ¿sale? Que son todas aquellas personas físicas, porque estamos hablando ahorita de físicas, que tienen un negocio en territorio nacional, ¿sale? Que es en cualquier parte de México. Pero que sepan que hay otro tipo de contribuyentes que también pudieran llegar a tener la obligación de pago de impuestos, entonces eso se los dejo de tarea para que lo revisen. En Contateca tenemos muchas capacitaciones en materia de impuestos internacionales e incluso un diplomado en donde analizamos específicamente la parte de residencia, establecimiento permanente y fuente de riqueza, que también los invito a que en algún momento vean estas capacitaciones, ¿sale? Después de haber entendido que estos son los sujetos obligados al pago del impuesto, viene otra parte bastante interesante, que es el artículo 90. ¿Por qué el artículo 90? Porque en el artículo 90 es donde entramos ya directamente al título cuarto, que es donde nos habla de las personas físicas y en general sus disposiciones, porque el título cuarto ya te habla de todos los diferentes tipos de ingreso que puede llegar a tener una persona física. Hasta antes del artículo 90 en su mayoría son personas morales, y a partir del 90 ya empezamos con personas físicas y más adelante volvemos a tocar morales, pero bueno, eso ya en alguna otra capacitación lo revisaremos, ¿sale? Pero el artículo 90 ya nos especifica y nos dice que están obligadas al pago del impuesto de esta ley, que en este caso pues es impuesto sobre la renta, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo. Ojo, porque aquí entra un tema bien interesante, chicos. ¿Por qué estás obligado a pagar impuestos de ISR? Por tus ingresos. Tendrías que irte a la definición de ingreso, qué es un ingreso, para que te des cuenta que es por lo cual tú estás obligado a pagar impuestos, ¿sale? Entonces, ¿por qué tienes que pagar tú ISR por un ingreso? ¿Qué es un ingreso? Pues bueno, el aumento a tu patrimonio, ¿sale? Que recibas en efectivo, en bienes, devengados, aun cuando en términos de este artículo lo señale, en crédito, en servicios o en cualquier otro tipo, o en el momento que tu interés quede satisfecho, tu interés de cobro. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en las cuales nosotros hacemos algún tipo de actividad, no nos pagan con dinero, nos quedó mal el proveedor, pero decía, bueno, ahí tengo 5 computadoras y con esas 5 computadoras te puedo pagar el servicio que me prestaste. Recuerda que una persona física paga sus impuestos en base al flujo
de dinero o al flujo efectivo o en base al cuando se efectivamente cubra el interés de cobro. Sale que en este caso pues obviamente entra como un pago en especie y por supuesto que se acumula a pesar de que no hubo como tal un flujo efectivo. Entonces desde aquí empezamos a identificar las primeras diferencias en cuanto a algunos títulos de las personas morales, bueno, específicamente el título segundo, que estamos hablando de que cuando ya te pagaron, como pues en todas estas posibles situaciones ya tienes tú la obligación de pagar impuestos sobre la renta, ¿sale? Ok, ¿tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? Nada más les comento, tenemos un desfase de aproximadamente 30 segundos en YouTube, entonces si yo les pregunto algo, voy a esperarme por ahí unos segunditos para ver si llega alguna duda y en dado caso de que no, pues bueno, seguimos avanzando y luego ya llegan y así, porque sí son como 30 segundos entre lo que está pasando aquí y lo que ustedes están escuchando allá de aquel lado. Gracias, contadora, nuevamente por su clase. No, gracias a ti por conectarte. Buenas noches a todos. Lorena. Aquí Lorena dice, ojalá y el equipo de Cuenta para Todos me ayude con mi duda. Yo ya estoy suscrita a la plataforma, pero quiero saber si mi plan mensual puede entrar a los diplomados. Ah, ok, perfecto. Es del tema de la plataforma. Sí, por supuesto, Lorena. Creo que aquí ya el equipo ya te ayudó con tu duda. Bueno, hasta ahorita no hemos tenido ninguna duda de la clase. Espero que todo vaya claro. Recuerden que ninguna duda es mala. Todas nos suman y todas, tal vez la duda que tú tienes la tienen otras 5 personas y no se animan a preguntar. Entonces tú pregunta y vas a ver que todo va a ir fluyendo de una manera bastante interesante, ¿sale? Ok. Entonces, no, gracias a ustedes, chicos. Ahí les va. ¿Qué es otra de las cosas que tenemos que considerar cuando tenemos a una persona de alta en régimen de persona física con actividades empresariales y profesionales? La obligación de presentar anual. Como bien lo decía en la primera lámina que proyectamos, pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Estás haciendo un pago anticipado a cuenta de una determinación anual, ¿sale? Y en esta parte podemos ver todas las diferentes situaciones por las cuales una persona física tiene la obligación de presentar su declaración anual y entre ellas tenemos una línea marcada con color verde que es todos aquellos que realizan actividades empresariales y profesionales, que es sobre lo cual estamos hablando en nuestra clase del día de hoy. Y solamente a manera de repaso vamos a ver las demás, que son si recibiste préstamos o donativos o premios superiores a los 600,000 pesos, ingresos superiores a los 400,000 pesos para asalariados, si tuviste más de un patrón en el mismo ejercicio fiscal, si recibiste asimilados al salario, si optas por presentarla aunque no tengas ninguna de estas situaciones, si dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre con tu patrón, si tuviste ingresos por plataformas tecnológicas siempre y cuando hayas optado por pagos provisionales, si realizaste arrendamiento de inmuebles, recibiste dividendos, recibiste asimilados o plataformas tecnológicas, que se repite y esta estoy segura que no era plataformas tecnológicas sino RESTICO, sale régimen simplificado de confianza. Entonces estos puntos que vemos aquí son los que están obligados o pueden optar por presentar su declaración anual de impuestos sobre la renta. A nosotros nos interesa el que está marcado en color verde, que es ingresos por actividades empresariales y profesionales. Oye, contadora, pero ¿puedo tener un contribuyente que tenga, aparte de ese, otras de las situaciones que ponemos aquí? Sí, por supuesto. Tal vez no todas al mismo tiempo, porque, por ejemplo, si estás en actividad empresarial y profesional, pues no vas a estar en reciclo, pero si estás en actividad empresarial y profesional, puedes tener ingresos por sueldos, puedes tener ingresos por dividendos, pudiste haber tenido préstamos, pudiste haber tenido también ingresos por asimilados al salario, pudiste tener también el régimen de plataformas tecnológicas. En realidad, no sé si a ustedes les pasa, pero las personas físicas son las que más variabilidad de tipos de ingresos pueden llegar a tener y en algunas situaciones llegan a tornarse bastante complejas. Entonces, pues bueno, es punto a considerar para cuando tengamos algún contribuyente y tengamos que cotizar honorarios, porque también de repente el tema de la cotización de honorarios se nos sale un poquito de las manos y a veces nos arrepentimos de los costos que damos, tanto muy altos como muy bajos. Entonces, pues bueno, es algo de lo cual vamos a ir aprendiendo también en algún momento, porque pues es algo que de verdad aprendes conforme va pasando el tiempo, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la parte que nos interesa? El artículo número 100, que nos habla de las personas físicas que perciben ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales, ¿sale? ¿Qué es esto? Actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, civícolas, ingresos por la prestación de un servicio personal,
las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título, ¿sale? Que son los ingresos por sueldos y salarios, o asimilados al salario, ¿sale? Porque son dos cosas muy diferentes. Nosotros, y obviamente pues el régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Nosotros podemos tener ingresos por actividad empresarial y profesional. Si no reunimos con requisitos o no nos interesa estar en reciclo, podemos optar por acá. Nosotros como contadores que tenemos cédula profesional y ejercemos una carrera profesional, nos corresponde el régimen de actividades profesionales. Oye, pero ¿puedo estar en reciclo? Sí, pero acuérdense que ahorita no estamos hablando de reciclo, ahorita nos vamos a enfocar en esta parte, ¿sale? Pero a la vez también yo como contadora puedo tener un negocio aparte en donde digo, ¿sabes qué? Voy a poner una tienda de ropa. Entonces, la tienda de ropa corresponde al régimen de actividad empresarial, ¿sale? Y yo al mismo tiempo puedo tener el régimen profesional, por supuesto. La combinación de ambos regímenes no tiene absolutamente ningún problema y tributan bajo este supuesto, ¿sale? Ahora, ¿qué otros ingresos también se pueden considerar como actividades empresariales? Porque recuerden que no solamente los ingresos propios de la actividad son los únicos que se consideran actividades empresariales o profesionales. Entonces, la misma ley nos conlleva una serie de situaciones que nos dice estos también van a ser considerados ingresos para ti y los vas a acumular de acuerdo a tu actividad empresarial o profesional, dependiendo del por qué se deriva este ingreso, ¿sale? Y entre ellos son los siguientes: con donaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con tu actividad, ¿sale? Para los que entiendan o para los que podamos entender un poquito más este punto. Si tú tienes alguna actividad, vamos a ponerle empresarial, poniendo el ejemplo de la tienda de ropa. Yo tengo una tienda de ropa, tengo un proveedor que es el que me surte la mercancía, me la da a consignación o me la da a crédito, más bien vamos a poner a crédito, ¿sale? Me da 30, 60, 90 días. Me llenó mi tienda de mercancía, yo le compré la mercancía, le dije que le iba a pagar en 60 días, se vino la pandemia, me cerraron la tienda, bajaron las ventas, no había dinero, lo que sea, el caso es que le quedé a deber y por ahí ya tuve malos manejos de dinero, lo que sea, y al final de cuentas no le he pagado, ¿sale? Yo tengo una situación de falta de pago por efecto de mi actividad empresarial, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Que el proveedor ya de plano dijo, ¿sabes qué? Ya me estresé, quédate con mi mercancía, no me interesa, ya te cobré por 1000 situaciones y no me respondiste, entonces ya, por paz mental, mejor te la dejo, no pasa nada. Yo voy a aplicar mi deducción por cuentas incobrables, ¿sale? ¿Qué sucede acá de este lado? Yo tengo un ingreso por actividad empresarial que grava la tarifa de hasta el 35%, dependiendo del rango en el cual me encuentre, independientemente de que yo jamás vendí eso, ¿sale? Y que está acá la mercancía. ¿Por qué? Porque acá tenemos una situación que se puede derivar de una condonación, de una quita. Las quitas son, pues, te perdone la deuda, remisiones de deuda relacionadas con mi actividad empresarial. En ese momento yo adquiero un ingreso que es acumulable para mí. No hubo flujo, pero sí obtengo un ingreso acumulable y la ley me lo marca, ¿sale? Deudas que se dejen de pagar por prescripción, lo mismo, ¿sale? Relacionadas con la actividad. Enajenación de cuentas y documentos por cobrar. Oye, tengo una cartera de clientes morosos, no me pagan, ya vi por 1000 lados para poderles cobrar y no me pagan, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, buscar tal vez a alguien que compre este tipo de carteras, se la voy a vender, no le estoy vendiendo como tal mercancía, pero sí me va a pagar por una cartera de clientes porque él después se va a encargar de cobrarlos, ¿sale? Entonces, en ese momento yo estoy teniendo un ingreso a pesar de que no fue necesariamente el pago de mi cliente y también se considera un ingreso acumulable. Cantidades que se recuperen de seguros y fianzas por bienes de la actividad empresarial. Esto también es importante, chicos, porque en muchas ocasiones se nos olvida que cuando tenemos, por ejemplo, un siniestro con algún vehículo, o con algún bien o con cualquier situación que esté asegurada por parte de una compañía de seguros y nos paguen la indemnización por ese bien, nosotros tenemos la obligación de hacer un ingreso acumulable de ese movimiento. Que si ese dinero lo utilizamos para comprar y reponer el bien, ahí es donde la ley nos dice, ok, si recibes el pago, tienes la obligación de acumularlo, pero si repones el bien, entonces ya no. ¿Sale? Entonces hay muchas ocasiones en las que si pasa un siniestro, les pagan, la empresa dice, bueno, ahorita tengo otras prioridades y lo que voy a hacer es que mejor voy a utilizar ese dinero para el tema de la actividad empresarial o invertir en esa situación y demás, que sepan que eso es un ingreso acumulable, ¿sale? Para que lo tengamos bien presente.
Gastos a cuenta de terceros sin comprobantes fiscales, otro punto interesante. Oye, pues es que yo soy la contadora de una empresa que normalmente tengo que ir a hacer visitas foráneas, entonces me pagan una cierta cantidad de viáticos y pues bueno, yo les cobro los honorarios y aparte me dan viáticos, ¿sale? Y esos viáticos pues obviamente no son un ingreso acumulable para mí porque son necesarios para la empresa para llevar a cabo la actividad. Yo pido facturas a nombre de la empresa y hago la reposición de gastos y les compruebo los viáticos que yo estoy realizando. Pero ¿qué pasa si me depositan 5,000 pesos para viáticos y yo solamente me gasté 3,000? Tengo 2,000 sin comprobación, ¿sale? O probablemente con papelitos que la fondita de Doña Lucy, que la llanta que se ponchó, que el combustible que no reunía requisitos y ese tipo de cosas. Entonces, esto es importante porque todos los viáticos que no estén comprobados de la manera correcta van a ser un ingreso acumulable para el que se quede con ese dinero, ¿sale? Ventas por obras de arte también van a ser actividades empresariales, ingresos obtenidos por la explotación de una patente aduanal, porque acuérdense que el tema de las agencias aduanales tienen permisos especiales, entonces hay quienes usan la patente para poder operar y se renta, entonces eso se considera ingreso por actividad empresarial, ¿sale? Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotográficas o dibujos en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía internet, o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que deriven de la explotación de derechos de autor. ¿Sale? Cualquier cosa que se considere que se está explotando por una creación de un creador de contenido en el área que tú quieras, se va a considerar ingresos por actividad empresarial, ¿sale? Esto es bien importante también que lo consideremos. Intereses derivados de la actividad empresarial. Oye, pues es que presté lana. O no presté lana, simplemente le di crédito a mi cliente. Le di crédito a mi cliente, pero le dije que si me pagaba a partir del tercer mes, yo le iba a cobrar un 5% de interés. Eso 5% es un ingreso por tu actividad empresarial, ¿sale? ¿Por qué? Porque estás recibiendo un interés que deriva de tu actividad empresarial. Devoluciones, descuentos siempre y cuando se acumularan en su momento, porque acuérdense que como personas físicas acumulan en base a flujo de efectivo, o bueno, flujo se considera pues ya como les vengo diciendo, el cobro como tal o la satisfacción de la deuda. Entonces, si tú acumulaste en su momento una cantidad y después tuviste que devolverla, vas a tener la posibilidad de aplicar esa deducción autorizada. Acuérdense que aquí estamos hablando de pagos provisionales, ¿sale? Entonces deduces esa cantidad, pero también la acumulas si a ti en su momento o sea, eres como la contraparte, a quien le están haciendo esa devolución, se acumula y el que otorga la devolución, pues la deduce, ¿sale? Ganancia en venta de activos fijos. Ojo con la frase ganancia en venta de activos fijos, porque aquí siempre hay dudas en cuanto a, oye, es que el activo me costó 500,000 y lo vendí en 300,000. ¿Tengo que acumular los 300,000? No, porque te dice que vas a acumular la ganancia. Oye, pero la ganancia son 200, la ganancia no hay ganancia porque acá me costó 500 y la estoy vendiendo en 300, hay una pérdida. Pues no necesariamente, porque hay un procedimiento para calcular la ganancia o la pérdida de la enajenación de activos fijos, de lo cual también tenemos clases en Contateca. Entonces, pues bueno, son ciertas clases especializadas que nos ayudan bastante porque al final de cuentas son cosas que no necesariamente lo hacemos con mucha frecuencia y al momento de que se nos presenta la situación, pues simplemente es conocer cómo se realiza y que sepamos que no se acumula la venta, se acumula, como aquí dice, la ganancia en la venta. Ingresos determinados por discrepancia. Todo lo que la autoridad te resulte como ingresos presuntivos van a ser ingresos que se acumulan por cuenta de la actividad empresarial, ¿sale? Esto es también importante. ¿Cómo me van a determinar una discrepancia fiscal? Hay millones de razones por las cuales nos pueden determinar discrepancias fiscales, que de eso seguramente hablaremos en otra clase más, ¿sale? Ok. Nos van a enviar este material. Sí, por supuesto que sí, Alejandro. El material normalmente siempre se los compartimos. Lo único que tienen que hacer es estar en los grupos de WhatsApp. El día de mañana se los compartimos. El día de hoy la verdad es que ya no nos da tiempo porque acabamos bastante tardecito, pero si no estás en el grupo de WhatsApp, ingresa al grupo. Ahorita seguramente me van a ayudar a poner aquí la liga para que puedan tener el material. Con todo el gusto del mundo se los compartimos. Ok, déjenme tomar agüita porque tengo hablando ya 6 horas seguidas. Ok.
Elizabeth, ¿cómo se registraría un recibo por un pago de un bien? Bueno, si a ti te pagaron con un bien, si ese bien lo vas a utilizar para uso de la empresa, por el ejemplo que les ponía en un inicio de las computadoras, mi criterio sería, pues bueno, tengo la cuenta por cobrar de clientes, cancelo la cuenta por cobrar de clientes y mi cargo va a ser dependiendo de qué uso le voy a dar a esas computadoras. Si yo las voy a utilizar para venderlas, o sea, si sabes que te las recibo, pero las voy a vender, entonces yo las metería a mercancías. Para después, o sea, mercancías me refiero cargo a inventarios, o a compras por la cuenta que ustedes realicen y ya registro yo el movimiento que conlleva la cancelación del cliente. Obviamente si lleva IVA la actividad, que del IVA hablaremos en otra clase, pues ya registras también su respectivo IVA, pero si las vas a utilizar en tu empresa, entonces yo no las mandaría inventarios, sino activos fijos, ¿sale? Sería como el registro contable para poder hacer la cancelación de la deuda del cliente. Se pueden tener varios regímenes, pero algunos regímenes no se llevan con otros. Exactamente, Elizabeth. Puedes tener varios regímenes, no hay ningún problema, pero si, por ejemplo, estás en reciclo, no puedes estar en actividad empresarial. Si estás en arrendamiento, no puedes estar en reciclo. Entonces hay ciertos regímenes que no conviven con el otro y ya eso pues es un tema nada más de identificar específicamente a qué se dedica tu cliente. ¿Sale? ¿No puede ser reciclo con actividad empresarial? No, Jessica, no se puede. La declaración anual por régimen, si una persona tiene 3 regímenes, se hacen dependiendo. Hay unos que sí se juntan, que se acumula la totalidad de los ingresos, que eso de hecho lo vimos en la clase de declaración anual de persona física. En la clase de anual de persona física está muy interesante. Tenemos una aquí en YouTube, nada más que no me acuerdo cómo la tenemos, pero en Contateca también tenemos la clase especializada en la determinación del anual, porque en el anual sí te dice cuáles son los regímenes que se van a acumular y se va a hacer la determinación de un solo impuesto. Pero, por ejemplo, en el caso de reciclos y asalariados, porque esos dos regímenes sí conviven, Reciclo hizo su cálculo independiente y sueldos y salarios también hizo su cálculo independiente en suma con los otros ingresos que pudiera tener por asimilados. Bueno, no asimilados no, porque Reciclo no puede tener asimilados. Intereses, ¿sale? Entonces, aquí sí había 2 cálculos independientes, a pesar de que eran 2 regímenes y que en otros sí nos hacen que acumulemos, ¿sale? Pero eso es de declaración anual. Si una persona física requiere iniciar con una escuela esta actividad de prestación de servicios profesionales, sí, si vas a empezar con a dar capacitaciones especializadas, sí sería un ingreso por actividad profesional. Si tú vas a dar como este tipo de capacitaciones que van a ser especializadas específicamente como escuela, híjole, no, creo que no puedes ser persona física y tener una escuela, porque para eso requieres hacerte asociación civil y que obtengas tus respectivos registros y entonces ya entras como título tercero, ¿sale? Pero en esencia sí sería un servicio profesional. Ok. Para fines del régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, ¿qué son los ingresos esporádicos? ¿Cómo se presentan a través del SAT? Igual que un pago provisional. De hecho, Pablo, eso lo tocamos un poquito más adelante. Si me esperas un poquito, lo vamos a ver más adelante en la presentación. Ok, el contador dice que debo de gastar todo lo que entra al banco, ¿es correcto? Oh my God, pues bueno, depende. Depende no necesariamente es que tengas que gastar todo lo que está en el banco, es que si no gastas lo que está en el banco, pero si lo gastas con deducciones, pues bueno, ahí tienes un tema de optimización de impuestos, no de optimización, más bien de pagar menos impuestos, pero acuérdate que ya hay algo que se llama razón de negocio y a todos se nos está olvidando y desde el 2018, 17, si no me equivoco, se hizo este ajuste en Código Fiscal de la Federación que la autoridad no ha implementado como debe de ser, pero la razón de negocio es ok, tú tienes un negocio y entiendo que tengas pérdidas y que te gastes toda la lana, lo entiendo, pero no voy a entender que lo hagas durante toda la vida activa de la empresa, o sea, 10, 5, 20 años, los que tú quieras, porque pues entonces, ¿dónde está la razón del negocio? O sea, ¿por qué estás en un negocio que solo trae pérdidas y que te gastas todo? Entonces, allí hay que tener un poquito de cuidado con las recomendaciones que les podemos dar a nuestros clientes, porque obviamente hay negocios que con toda la razón del mundo se gastan toda su inversión y es muy normal, pero no es normal que sea siempre. Entonces, hay que cuidar un poquito también esa parte, ¿sale? Ok. Gracias, pero entonces una persona física con actividad profesional sí puede. Con Reciclo tampoco, Jessica. Actividad profesional y empresarial puede ser Reciclo, siempre y cuando obviamente reúna requisitos de Reciclo, pero no puede convivir con ambos regímenes. Tiene que ser o Reciclo o empresarial
o reciclo o profesional, o reciclo o arrendamiento. O sea, no puede tener ambos, ¿sale? Ok. Sueldos y salarios con persona física y actividad empresarial y profesional. Sí, Laura. Ese sí convive. Patricio, el CFDI debe poner una parcialidad o diferido a 30 días. Patricio, yo creo que hiciste otra pregunta aquí arribita y ya se me perdió porque no está completa. Entonces, si me puedes apoyar a ponerla completa, con gusto te la puedo responder. Si voy a empezar una papelería, ¿cómo me conviene más darme de alta en el SAT y en qué régimen? Mayra, por el tipo de régimen, y yo digo, por el tipo de actividad y obviamente haciendo una excepción por todo el montón de reglas que puedas llegar a tener en cuanto a reciclo, yo te recomendaría reciclo, pero igual si quieres dejarnos aquí forma de contactarte, o a ver, Mel, si le puedes dejar el número de teléfono de AGE. Y en el número de teléfono que les van a poner allí es para asesorías ya personalizadas, porque habría que revisar qué factores tienes para saber si te puede convenir reciclo, pero definitivamente reciclo te convendría. De hecho, aquí Patricio también dice que en reciclo sí. En reciclo nada más hay que cuidar que sí puedas estar en reciclo, ¿sale? ¿Cómo se cancela una factura de un contribuyente que está en reciclo? Mediante la solicitud de facturas de cancelación. El proceso es el mismo que para el resto de los contribuyentes. Buenas noches, gracias por compartir tu conocimiento. No, gracias a ti, Leti, por estar aquí. El dinero que tengo en el banco y que ya esté pagado en impuestos, ¿lo puedo retirar para mi gasto personal? Y por supuesto, Magdis, acuérdate que cuando tú cierras un mes, ya puedes disponer del dinero que se queda, porque en teoría ya pagó un provisional y también pagó un impuesto al valor agregado y pues las otras obligaciones que tienes. Ojo, eso no quiere decir que a nivel anual no te toque pagar algo o te toque algún saldo a favor. Por eso es importante que complementemos todo lo que hacemos en el año con deducciones personales, que para el tema de las deducciones personales tenemos una clase, como les digo, especializada en la plataforma. Entonces, igual para que tengan, si tienen el tiempo, vayan a ver esa clase que complementa mucho la información que tenemos aquí. ¿Sale? Ok, sigo con la presentación y ahorita regreso nuevamente a leer preguntitas, ¿vale? Va. Ok, momento de acumulación y momento de la deducción. De esto nos habla el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice que nosotros vamos a acumular en el momento que el ingreso sea efectivamente percibido, pero también vamos a deducir cuando el egreso sea efectivamente realizado, ¿sale? Para efectos de ingresos nos dice que se considera efectivamente percibido cuando se reciba en efectivo, en bienes, en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos. ¡Pum! Ojo, pongan atención. El anticipo se acumula, ¿sale? Porque me ha tocado de repente situaciones en las cuales los contadores no acumulan los anticipos, ¿sale? Y esto es importantísimo, chicos, porque en morales también, digo, no estamos hablando de una clase de personas morales, pero en morales también se acumula el anticipo, ¿sale? ¿Qué es el anticipo? Oye, pues te di 50,000 pesos para que me iniciaras a trabajar una máquina. Todavía no sé ni cuánto va a costar la máquina, pero todavía no tengo nada, pero ya tengo el dinero en mi cuenta. Corresponde un anticipo de algo que todavía no mando. ¿Tengo obligación de acumularlo? Sí. ¿Por qué? Porque el 102 no lo dice. ¿Sale? A depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre que se le designe. Todo lo que se considere ingreso efectivamente percibido, o sea, ya percibí el ingreso, el anticipo, el bien, ya le perdoné la deuda, lo que sea, en ese momento tengo la obligación de acumularlo, ¿sale? Igualmente se considera efectivamente percibido cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por alguna otra persona, cuando perciba un cheque, pero en el momento que se cobra. Me dieron 10 cheques, los tengo guardados abajo del colchón y no los he ido a cobrar. ¿Tengo obligación de acumularlos porque ya tengo los cheques en la mano? No, hasta que los vaya a efectivamente cobrar, ¿sale? Ok, también se entiende efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones, que era lo que les decía. Te perdoné la deuda, me caíste bien, te hiciste mi compa y ya págame menos, lo que sea, ya se estuvo satisfecha mi interés de cobro. Por el método que haya sido, ya tengo la obligación de acumular porque en ese momento se considera efectivamente percibido y esto es lo que nos dice el artículo 102, ¿sale? Y en materia de deducciones, obviamente también cuando estén efectivamente realizadas y eso nos habla el artículo 103 de la Ley del ISR. Las devoluciones van a ser deducibles siempre y cuando los haya acumulado previamente. Las adquisiciones de mercancías, todas las compras son deducibles para reciclos, personas morales,
también son deducibles las compras. Para personas físicas son deducibles las compras, pero para títulos segundos es el costo de venta. Para los que no entendamos la diferencia entre costo de venta y adquisición, funciona de la siguiente manera. Tengo un almacén en el cual acabo de meter 50 computadoras. ¿Sale? Compré 50 computadoras, pedí la factura, las pagué como tenía que ser, con transferencia, todo en orden, y me costaron 100,000 pesos. ¿Sale? Esas 50 computadoras. Y allí las tengo guardadas en mi almacén porque todavía no tengo cliente para las computadoras. ¿Puedo hacer deducible esa compra? Si soy una persona física, sí, la puedo hacer deducible sin ningún problema. ¿Sale? En el mes en el cual las compré. Pero si soy una persona moral, título segundo, hasta que venda esas computadoras, es cuando voy a registrar el costo de la venta. ¿Qué quiere decir? Si esas computadoras las compré en diciembre, fue la compra y las vendí en enero o en febrero, que fue cuando salieron de mi almacén, que es el costo de la venta, porque salieron 50 computadoras de 100,000 pesos, la suma obviamente de todas las computadoras. Mi costo de venta fue 100,000, las vendí en 150,000, le gané 50, pero mi costo fueron 100,000. Hasta que salieron esas computadoras es cuando yo puedo hacer la deducción en personas morales título segundo. Acá en físicas no, desde que hago el gasto, en ese momento ya para pago provisional se considera una deducción, ¿sale? Y obviamente pues en la anual y todo lo que conlleva, ¿no? No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos. ¿Por qué? Porque no se deducen los activos fijos, se deduce la depreciación, ¿sale? Deducción por inversiones. Los terrenos en ningún momento son deducibles los terrenos porque los terrenos aumentan de valor, tienen una apreciación en lugar de una depreciación. Las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores inmobiliarios, títulos de valor que presenten la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito, de bienes, de mercancías en moneda extranjera, las piezas de oro. O sea, si te fijan aquí, todo esto que estamos hablando son todas las denominaciones, bienes o cualquier tema físico o no físico que genera una apreciación de valor. El oro no se deprecia, se aprecia. La plata no se deprecia, se aprecia. El tema de los terrenos pasa exactamente igual. Entonces, con el paso del tiempo no pierden valor, sino aumentan, ¿sabes? Entonces, esto también es importante que lo consideremos. Los gastos, las inversiones, los intereses de los créditos derivados de actividades empresariales, cuotas de seguridad social y los impuestos locales sí van a ser deducibles. Esta fraccioncita que está aquí, que recuerden que el material de todas formas se los vamos a hacer llegar, es lo que no es deducible. Los puntitos son las deducciones, ¿sale? Entonces aquí nos dice, inversiones en activos fijos no son deducibles. ¿Por qué? Porque las inversiones en deducción sí van a ser deducibles, que es la depreciación, ¿sale? Requisitos de las deducciones. ¿Qué requisitos hay para que lo que les acabo de platicar sea deducible? No sé si se fijaron que cuando hablamos de ingresos solamente nos decía, ¡pum!, esos son los ingresos que tienes obligación de acumular. Pero no hay requisitos para acumular los ingresos. Simplemente es que esos son los ingresos y los acumulas. Y luego te dice, esas son las deducciones, pero para que las puedas hacer, esos son los requisitos, ¿sale? Como siempre, en este tema la autoridad nos condiciona todo lo que nos disminuya nuestra base gravable a que reunamos requisitos, pero en ingresos todo es ingreso, hasta que me demuestres lo contrario. Y en deducciones, nada es deducción hasta que me demuestres lo contrario. De entrada, que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de nuestra actividad, ¿sale? Que es como el punto 3 o 4, pero vamos empezando con el primero. Que estén efectivamente erogadas en el ejercicio en el que se trate. Y que si no fueron erogadas en el ejercicio porque se pagaron con cheque, entonces que ese cheque se cobre dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo provisioné en el ejercicio 2022 un cheque, registré el gasto y lo tengo allí, pero no lo pagué, no lo fui a pagar, pero sí hice la provisión en el año, y yo lo cobré en enero o en febrero o en marzo o incluso en el mes de abril, ¿puedo hacerlo deducible? Sí, en el momento que se cobre, por supuesto, pero si yo lo estoy cobrando ahorita en el mes de junio, ya no es deducible, ¿sale? Ya perdió la deducción por el tiempo que transcurrió. Que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad, esto creo que ya lo tenemos bastante claro. Que se resten una sola vez, o sea, no puedo deducir un documento más de una vez. Y al realizar las operaciones correspondientes a más tardar el último día del ejercicio se reúnan todos los requisitos, ¿sale? No puedo hacer deducible un pago que yo hice en el ejercicio 2022 y la factura me la emitieron hasta el 2023, ¿sale? Esto porque obviamente pues tiene que corresponder al ejercicio en el cual se está llevando a cabo la actividad. Me voy a ir a responder algunas preguntitas.
David, ¿y quién gira el cheque hasta que se cobre el cheque? Sí, hasta que se cobre el cheque es cuando se hace la deducción. O sea, si tú giraste un cheque y tu proveedor no lo ha cobrado, entonces todavía no puedes hacer la deducción, ¿sale? Ok. Si estoy en sueldos y salarios, ¿puedo estar en actividad empresarial? Sí, por supuesto que sí puedes estar en actividad empresarial. Mi hijo trabaja en Didi. ¿Cómo se debe de dar de alta? ¿En plataformas tecnológicas? Sí, María, se puede dar de alta en plataformas tecnológicas y dependiendo del ingreso que vaya a proyectar, también puede darse de alta como pago definitivo. ¿Vale? Ok, pregunta, ¿cómo se timbra una empresa en actividad empresarial de personas físicas los viáticos que les dan a sus empleados? Tengo entendido que deben timbrarse con el propósito de que se pueda comprobar. Sí, tenemos que timbrarlo con vamos, como reposición de gastos. Bueno, la factura no, la factura se emite normal, ¿sale? Pero es que es dependiendo si te los dan vía nómina o te los dan en otra forma, bajo un contrato, si eres empleado directamente o si eres un contratista, un tercero, porque hay como una variación de diferentes situaciones cuando hablamos de viáticos, pero sí es así, o sea, se tienen que facturar a nombre de la empresa y los puede hacer directamente el trabajador y para que aplique la deducción, pues va por medio de una reposición, ¿sale? Ok. Si tengo plan mensual, ¿me puedo cambiar al anual? Y si se puede, ahorita aquí el equipo me ayuda a darte las indicaciones. David dice, ¿y quién quiere el cheque? Ah, ok, sí, ya esa ya la contestamos. Si tributo como asimilado, tengo un trabajo por horas como demostradora, me piden factura, ¿cómo me recomiendas darme de alta? Si trabajas por horas como demostradora, te pueden pagar por asimilados, o sea, si tienes como diferentes ingresos, te pueden pagar por asimilados, pero ese trabajo que tú realizas, si dejas de ser asimilado, puedes darte de alta como reciclo y probablemente también te convenga, ¿sale? En realidad reciclo está interesante, chicos, porque si me preguntan ¿qué me conviene, reciclo o actividad empresarial o profesional? Probablemente mi respuesta inmediata sería reciclo, pero no necesariamente, porque reciclo tiene varios requisitos. Hay que ver primero si los reúnes y después de ver si los reúnes, entonces hay que ver tu operación diaria. Si tienes las suficientes deducciones, probablemente te convenga más actividad empresarial y profesional porque pueden presentar anual, meter deducciones personales y poder llegar a generar algún saldo a favor si es que llevas un control adecuado de deducciones. Pero si tu operación no tiene tantas deducciones, entonces probablemente mi respuesta sea reciclo. ¿Sale? Ok, vamos a contestar esta pregunta. Diferencia entre asimilados y sueldos y salarios. El asimilado no tiene una relación laboral, no tiene remuneración, horario y subordinación, y el asimilado, y el sueldo y salario sí. Hola, estoy en actividad empresarial. ¿En qué tiempo puedo hacer el cambio a reciclo? Mi negocio es una tienda de abarrotes. Habría que platicarlo, María. Igual también si me pueden ayudar a estar repitiendo el número de AG Contadores Públicos. Está fijado, ok, por aquí tenemos un número de AG Contadores Públicos que es en donde podemos darles las asesorías personalizadas para algunos que quieran temas relacionados con servicios de contabilidad, porque cada caso es específico. Si yo te doy ahorita una respuesta, probablemente no sea la más acertada porque hay que revisar tu caso en particular. Ok, soy arquitecto evaluador con mi actividad profesional. Mi domicilio está en mi casa. ¿Puedo deducir al internet que viene en el paquete con telefonía y TV? Las comidas también se pueden deducir. Fíjate, Bruno, que cuando tu domicilio lo tienes en tu casa y te quieres poner estricto con el tema de las deducciones, tendrías que ver cuáles metros cuadrados de tu casa estás utilizando para el tema de tu negocio, que el contrato no sea como casa-habitación, sino que esté como negocio, entre otras situaciones. O sea, en estricto sentido, no completamente porque estás en tu casa. Alimentos y comidas obviamente no, pero bueno, si no te quieres poner tan estricto, sí podrías meter la deducción porque pues el domicilio cuadra, más no sería lo más correcto, porque acuérdate que es estrictamente indispensable para tu actividad y la autoridad sí te llega a cuestionar el hecho de que bueno, aquí vives, entonces uno es tu forma de vida y otra es realmente para tu trabajo, entonces divídelo, ¿sale? Ok. ¿Cómo se maneja el de honorarios? El de honorarios es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, empresarial y profesional. El régimen de honorarios es el de profesional, ¿vale? Ok, entonces si vendo un terreno y el dueño me dice que te voy a deducir el impuesto, aquí entra la deducción, ¿no? Adriana, fíjate que cuando se vende un terreno entra el costo de venta del terreno, que es distinto. Aquí es una enajenación de bienes y es un régimen diferente que también tenemos en Contateca.
Y si no me equivoco, aquí en YouTube probablemente tengamos por ahí una clase que hable de adquisición y enajenación de bienes, pero es una actividad distinta. Allí no te la considera como actividad empresarial, a menos que te dediques a comprar y vender terrenos. ¿Sale? Ok. Si tengo un bufet jurídico, ¿qué régimen me conviene más? Elsa, depende. Depende porque, como te vuelvo a repetir, puede ser que te diga reciclo, pero puede ser que no reúna requisitos, o puede ser que tu operación te lleve a régimen profesional. Entonces, ese sí es muy interesante que lo analicemos, como les digo, ya de forma de asesoría personalizada, porque sí es parte de lo que tendríamos que checar para poder dar una respuesta específica a tu caso. ¿Vale? Ok, vamos a continuar y ahorita regresamos con más preguntitas. ¿Cómo se resuelve el tema del pago de impuestos de una persona física con actividad empresarial y profesional, o el régimen de honorarios, que ahorita vi que una persona se enfocaba a esa parte? En el artículo 106 nos dice cómo. Y es súper sencillo, entre comillas, porque todo lo que hay atrás, que es lo que ya les acabo de decir, que es ingresos, deducciones, la base para el impuesto, se va a determinar de la siguiente manera. Todo lo que ya dijimos que es un ingreso lo vamos a poner en un rengloncito. Abajo vamos a poner todo lo que ya dijimos que es deducción y que reúne requisitos de deducción. Allí le vamos a tener que restar también la PTU, que es el reparto de utilidades efectivamente realizado por la razón social, que en este caso es la persona física, ¿sale? Si esto obviamente es que tuviste empleado, si no, pues obviamente no te aplica. Después le vamos a restar las pérdidas de ejercicios anteriores, y una vez hecho estas restas vamos a obtener algo que se llama base gravable. A esa base gravable le vamos a aplicar la tarifa del impuesto, que es la tarifa que tenemos nosotros asignada para el cálculo de impuestos de una persona física con actividad empresarial y profesional, sueldos y salarios y todos los regímenes que tienen esta tarifa de excepción de reciclo. ¿Sale? ¿Cómo se calcula esto? Pues bueno, ingresos menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas igual a base. ¿Qué hago con esa base? La ubico en el rango. Acuérdense que tenemos el rango que va desde 0.01 centavos, porque desde 1 centavo tenemos obligación de pagar impuestos, hasta X cantidad, y luego aumenta y cada rango. O sea, lo que tenemos que hacer es ubicarla en ese rango, ¿sale? Si yo una vez que lo ubico, ¿qué es lo que hago? Bueno, le resto el límite inferior. La diferencia la multiplico por el mismo rengloncito en donde dice porcentaje de la tarifa, y el resultado que me dé le sumo la cuota fija, ¿sale? Vuelvo a repetirlo por si quieren anotarlo. La base se identifica en la tabla que tenemos nosotros de personas físicas. Mañana se las voy a mandar también, es una liga aparte de un anexo publicado por Resolución Miscelánea en donde viene cada uno de los meses, pero bueno, ubicas la cantidad en la tarifa, le restas el límite inferior, el resultado lo multiplicas por el porcentaje, y al resultado le sumas la cuota fija, y eso va a ser tu impuesto determinado. A tu impuesto determinado le restas los pagos provisionales que hayas efectuado en anteriores meses, le restas las retenciones de impuestos sobre la renta que te hayan realizado, y tienes ya una determinación de un impuesto a cargo. Es tan sencillo como esto. Obviamente lo difícil no es el cálculo del impuesto del 106, lo difícil es llegar a la conclusión de qué fue un ingreso acumulable, qué fue una deducción autorizada, para poder aplicar todo esto a la tarifa de impuestos sobre la renta de una persona física. ¿Sale? Ahora, aquí es donde se responde la preguntita que nos hicieron hace un ratito sobre los ingresos esporádicos. Hay otra situación que nos habla el 107, que son aquellas personas que tengan ingresos de forma esporádica por la prestación de un servicio profesional y no obtengan otros ingresos grabados conforme a este capítulo. Si no tienes ningún otro ingreso y tuviste un ingreso esporádico, vas a cubrir el impuesto como a continuación se dice, ¿sale? El monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna. El pago provisional se haría mediante declaración y se presentará ante las oficinas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar registros contables porque son ingresos esporádicos, así como de presentar las declaraciones provisionales distintas que se señalan. Los contribuyentes a que se refiere este párrafo deberán presentar declaración anual en los términos del 152 y podrán deducir únicamente los gastos directamente relacionados con la prestación de un servicio profesional. ¿Quién puede llevar a cabo ingresos esporádicos? Pues estas personas que tenemos aquí, que son los que tengan ingresos, se les va a determinar directamente la tarifa del 20%. En el pago provisional no van a poder aplicar deducciones, pero en la declaración anual sí.
¿sale? Y les surge la obligación de presentar la declaración anual. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, no van a estar pagando mes a mes, pero sí van a tener una tarifa de ISR del 20%. Oye, pero fue bien poquito, pues va a ser el 20%. ¿Vale? Entonces, para que lo podamos considerar. Hay otro tipo de ingresos que son los de copropiedad, que también los considera la actividad empresarial y profesional. Los que se presenten a través de actividades empresariales y en copropiedad, el representante común designado va a determinar en los términos de esta sección la utilidad o pérdida de las obligaciones y es quien va a tener la obligación de pagar los impuestos provisionales. Esto nos lo habla también en el régimen de arrendamiento. De hecho, ya tenemos también una clase de arrendamiento. Es que ya de todo tenemos aquí clases que podemos complementar con esto. Por eso siempre a lo largo de la plática les voy diciendo que otras clases les puede sumar para que entendamos un poquito más de qué se trata, ¿sale? Porque cuando estamos hablando de un ingreso en copropiedad, se puede tener, sí, por supuesto, se designa un representante común y él es el que tiene la obligación de enterar el impuesto sobre la renta, porque aquí nos lo está diciendo el 108, ¿sale? Ingresos esporádicos, ingresos en copropiedad. Los esporádicos pagan un 20% sin deducciones y en la anual sí pueden meter deducciones. Y los de copropiedad designan a un representante común y él es el que tiene la obligación de hacer los pagos de impuestos por sus respectivos representados, ¿sale? Las pérdidas fiscales. ¿De qué se trata el tema de las pérdidas? Es súper fácil. Tuve más deducciones de los ingresos que determiné. ¿Dónde voy a determinar eso? No en el provisional. En el provisional, acuérdense que a pesar de que yo vea más deducciones, no tengo más deducciones. Simplemente estoy haciendo un cálculo anticipado. En la declaración anual es donde voy a determinar pérdidas fiscales o utilidad fiscal para el pago del impuesto sobre la renta, ¿sale? Pero es simplemente así. Tienen una vigencia de 10 años. Si pudiste utilizarlas y no las utilizaste, las pierdes. ¿Qué quiere decir? Que si yo en 2021 generé una pérdida de 50,000 pesos, en 2022 tuve una utilidad de 10,000 pesos, pero se me olvidó que tenía la pérdida de 50,000 y me fui a la declaración del 2023 y me fijé que tenía la de 50, ya no tengo 50, ya tengo 40. ¿Por qué? Porque en 22 tuve que haber aplicado 10 y no lo apliqué, aún pudiendo hacerlo. ¿Sale? Entonces, pues es parte de lo que conlleva el llevar un buen control de las pérdidas fiscales. ¿Sale? Bueno, esto es ya nada más como complemento del tema de lo de las pérdidas. Y ahora ingresos profesionales y empresariales en conjunto. En caso de que el contribuyente, ojo, porque aquí creo que me imagino que han de tener algunas dudas en cuanto al tema de, oye, pero si soy empresarial, pero si soy profesional. Aquí nos dice, en caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en estos términos de la sección corresponda a cada una de las actividades en lo individual. Sale en pagos provisionales. ¿Por qué, chicos? Porque yo puedo tener un negociazo en términos de servicios profesionales, pero me está yendo mal en el empresarial. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo junto las deducciones de uno y otro, pues voy a obtener tal vez un tema neutro, pero lo que yo necesito para mi actividad empresarial no es estrictamente indispensable para mi actividad profesional. Entonces son dos cosas diferentes. Se calculan igual, sí, pero por separado. Ingresos por actividad empresarial, ingresos por profesional, meto sus respectivas deducciones y determino el impuesto a cargo de cada una. Por eso cuando ponemos nosotros las obligaciones fiscales, te viene en la cédula el tipo de ISR que estamos nosotros obligados a pagar. Y en términos de las obligaciones, pues son estas que nos dice el 110, que es inscripción al RFC, llevar contabilidad, expedir comprobante fiscal, conservar la contabilidad, levantar inventario una vez al año, sí tenemos obligación de inventarios, aunque no tengamos obligación de deducir vía costo de venta, declaración anual y reparto de utilidades, ¿sale? Porque si yo tengo trabajadores, tengo la obligación de pagar utilidades y esto pues nos debe de quedar súper claro al momento de que nosotros estamos teniendo empleados, pues bueno, adquirimos otra serie de obligaciones, que de hecho en Contateca también tenemos parte de las obligaciones patronales, entonces pues también para que tengamos presente que podemos aprender un poquito más de ello. De hecho, veo que muchos de los que están conectados son personas que quieren aprender un poquito sobre la parte de, o no más bien aprender, sino que tienen dudas porque están llevando a cabo la actividad empresarial y profesional. Que sepan que nosotros aquí en Conta para Todos también tenemos el despacho de contabilidad que es AG Contadores Públicos. Entonces en AG Contadores Públicos podemos sin ningún problema prestarles el servicio de asesoría fiscal y tributaria
pero como verán, la plática sí va un poquito más enfocada a personas que son del área contable y fiscal, aunque estoy segura que muchísimos de ustedes también entienden esta parte, porque tampoco es que tú digas así tan complicado e incluso nos sirve, porque es parte de lo que nosotros les pasamos de asesoría a nuestros clientes cuando se acercan a pedir algún servicio contable. Entonces, pues bueno, para los dos tenemos información, tanto para los que requieran un servicio de asesoría tributaria, o para los que requieran actualización, que como les digo es la parte que ve Contateca, ¿sale? Denme un segundito porque se me perdió la página. A ver, ¿qué hice? Ok, es que se me perdió la presentación. Acá está. Creo. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Sí están viendo? Bueno, es que tenemos 30 segundos de desfase, ¿verdad? Lo que pasa es que abrí una presentación y se me borró lo que les estaba enseñando. Para ver, les voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Y les voy a compartir otra vez. PowerPoint presentación y estábamos en las obligaciones. Ok, ya. Perdónenme chicos, no sé qué pasó aquí, abrí una presentación y se me revolvió acá el asunto, pero en lo que se acomoda, denme oportunidad de ir a ver sus dudas para poder resolver algunas otras rapidísimo. Ok, ¿se puede presentar complementaria para aplicar la pérdida de los 10 años que se quedó sin utilizar? Sí, por supuesto que sí, Francisco, claro que se puede corregir. ¿Qué pasa si durante 2 meses del ejercicio fiscal no tengo monto a pagar por tener retenciones en cada mes y no me genera monto a pagar? ¿Puedo ser observado? No, Víctor, de hecho esto es muy común en agentes de seguros. Bueno, en agentes de seguros y profesionales la retención del impuesto llega a ser suficiente para hacer el pago provisional determinado, entonces es la cosa más normal del mundo, tú no te preocupes por eso, ¿sale? ¿Cómo se realiza la declaración anual del 2022 si estuve en régimen de actividad empresarial y reciclo a la vez? Están por separados. Porque si tú te metes al aplicativo te vas a encontrar 2 partes distintas, una por una parte y otra por la otra. Aunque tuviste que haber presentado complementarias porque en realidad o era uno o era otro. ¿Vale? Si compro y vendo autos y compro un auto, ¿puedo deducir el total del recibo del pago fiscal? Sí, Elvira, si tú te dedicas a la comercialización de autos, no tienes por qué deducir en base a inversiones, ¿sale? Porque no es una inversión, sino es una adquisición de mercancías para venderlo. ¿En qué régimen debo darme de alta si voy a percibir ingresos por comisiones por la venta de inmuebles? Sería empresarial, Noemí, porque el agente inmobiliario a esas alturas en México todavía no tiene cédula profesional, a diferencia de los agentes de seguros. Por ejemplo, en otros países sí se considera una profesión el agente inmobiliario, pero en México no. Entonces, como no es una profesión, pero es una actividad muy bien remunerada, sí lo contemplan, entonces es como actividad empresarial. ¿Sale? Que bueno, también pudiera ser reciclo, nada más que allí no sé qué tanto te convenga porque en ocasiones los agentes inmobiliarios por una venta de una propiedad llegan a tener cantidades bastante grandes, entonces acuérdense que en reciclo debemos cuidar siempre el tope porque entra una serie de situaciones complicadas cuando te sacan del tope. ¿Sale? ¿Puedo presentar declaración anual después del mes de abril? Sí, por supuesto que sí, Narda, puedes hacerlo sin ningún problema. Es parte de presentar extemporáneo. Buenas noches, soy contribuyente de RIF, ¿tiene obligación de tramitar firma electrónica? Sí, traen prórroga, pero sí, tiene la obligación de presentarla. Chicos, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta noche. Vamos a dejar aquí la sesión iniciada unos minutitos por si queda alguna duda. Les vuelvo a repetir, si hay alguna duda que no se respondió, con todo el gusto del mundo la vamos a sumar a nuestras lista de preguntas que tenemos para poderlas estar resolviendo en nuestras redes sociales, ¿sale? Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan muy bonita noche y espero que esta clase haya sido muy productiva para todos ustedes. Gracias, que estén muy bien, hasta luego.